la palabra a nuestro pastor, José Jesús. Como he dicho al principio, por favor, apaguen los móviles, estén en silencio, por favor. Señor, que toque vuestros corazones para que llegue la palabra. Aleluya. Buenas tardes. Vamos a orar, presentamos la palabra. Señor, gracias por esta tarde, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, escuchando tu palabra y dándote gracias. Gracias por el día, gracias por habernos guardado. Gracias por lo que nos das, Señor, Dios mío. Gracias por todo. Gracias por esta congregación tan preciosa, Padre. Yo quiero orar por ella, para que la bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí. Sobre todo que escuchen tu palabra, Señor, que la reciban, Dios mío, que la atesoren en su corazón. Que puedas abrir el entendimiento, Señor, Dios mío, puedas abrir nuestros oídos, sobre todo puedan abrir nuestros ojos, Dios mío, y podamos verte, Señor, ver tu gloria, ver tus maravillas, ver que tú estás en medio de nosotros, Señor, aunque haya dificultades, aunque haya tiempos malos, aunque estemos en el desierto, que podamos ver que tú estás en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias. Por eso bendice la palabra, Señor, que nos sirva como camino, Señor, que nos aumente la fe, y que nos pueda servir, Señor, de bendición, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor abra nuestros ojos, amén, que nos dé vista al ciego. Y es lo que yo quería compartir hoy, ¿no? Estaba ahí antes alabando a Dios y me venía un versículo que dice que cuando un ciego acompaña a otro ciego, pues los dos caen al agujero, ¿no? Los dos caen a la trampa. Y yo quiero hablar sobre la vista espiritual, ¿sí? La vista, porque muchos podemos ver, pero muchos no creemos en Dios, amén. Muchos no creemos en lo que compartimos, no creemos tampoco en lo que se nos comparte, que no solamente es palabra, sino también son testimonios, son vivencias, es fe y tenemos que creer en ello, ¿no? Y el Señor viene a abrir nuestro entendimiento y viene a abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver, como dice la palabra de Dios, es necesario que podamos ver el reino de Dios y su justicia. Amén. Podamos ver el reino de Dios en medio de nuestras vidas, en estos tiempos incluso tan difíciles, donde yo creo que hay mucha ceguera espiritual, hay mucho entendimiento del hombre, mucho conocimiento de lo natural. Vivimos tiempos muy avanzados donde podemos conocer o entender todo, pero en pocos vemos realmente la gloria del Señor. Yo quisiera compartir unos versículos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículo 35, nos habla de la ceguera espiritual. Y está hablando sobre un ciego. Le pediría a aquella señora que apagara el teléfono, por favor. No solamente no hay ceguera, sino también hay sordera, porque hemos compartido de que por favor apagar vuestros teléfonos. Y yo creo que la falta de obediencia es una falta de respeto, de que nuestros oídos no escuchan, de que apaguemos el teléfono. O nuestros ojos no ven, quizás porque miramos a otros lugares o nos distraemos y no vemos realmente la bendición que puede haber, que puede ser la palabra, que puede salvar tu vida, que puede ayudarte a que no te acompañe alguien y caigas en el agujero, sino que te pueda dar la vista y pueda ver el que todo lo ve y te pueda llevar por sendas de justicia y llevarte por caminos buenos, ¿sí? Hablando sobre el Evangelio de Juan 9:35, nos habla la palabra de un ciego que fue sanado. Dice que era un ciego que era ciego de nacimiento y que junto al estanque de Siloé, dice la palabra de Dios, Jesús dice que escupió en el suelo, hizo lodo, como aquel que hizo barro, y le untó los ojos, le dijo, lávate, y cuando se lavó, dice que recobró la vista. O sea, Dios hizo un milagro en él. Amén. Yo creo que incluso ahora, si no es un milagro, los ciegos no son sanados. Los ciegos naturales. Es una de las enfermedades que apenas se pueden curar. Y Jesús hizo el milagro de sanarlo. Los fariseos, los religiosos cogieron al ciego y dice que lo interrogaron y le hicieron preguntas, ¿quién te ha sanado? Porque sus propios familiares y gente que
que vivían con él decían: nosotros le conocemos de nacimiento, antes no veía y ahora ve, y se quedaron sorprendidos. Incluso cuando le hicieron el interrogatorio, pues él solamente dijo: vino un hombre llamado Jesús y me dio vista. Escupió en el suelo, hizo barro, me untó y me dijo: vete al estanque de Siloé, que significa el enviado, y allí y lávate. Cuando se lavó, dice que recobró la vista, ¿no? Dice que lo expulsaron, lo echaron, como que no querían realmente reconocer la verdad, que es Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios?, le pregunta al ciego. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Dice: y dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, ¿por qué decís: vemos, vuestro pecado permanece? Amén. Y a mí me habla dos partes, ¿no? Una primera parte de la ceguera espiritual es al que había recibido vista. Había recibido un milagro, lo que desde nacimiento nadie pudo curarlo. Alguien llamado Jesús llegó y con solo barro untándole en sus ojos es sanado. Incluso así solamente reconoció a Jesús, al hombre. Y muchas de las veces vemos situaciones en nuestra vida donde suceden milagros, maravillas, señales de Dios, que muchas de las veces se las reconocemos al hombre, a lo natural, y casi nunca las reconocemos que es una obra de Dios. Amén. Yo te puedo contar muchos milagros que yo he visto alrededor mío. Yo he visto uno maravilloso y ha sido el milagro que Dios hizo en mi vida. No solamente fue convertirme, una persona incrédula, que está, pero sobre todo el milagro de sanarme de la enfermedad que siempre os he compartido, que estuve durante años y que no podía o no tenía remedio. Muchos pueden darle la gloria y la honra al hombre, pero ¿por qué es lo que vemos? Vimos a un hombre que se llama Jesús, vimos una persona que hizo lodo, hizo barro y me untó y me dijo lo que debía hacer y me sanó. Yo a él le doy las gracias, le debo mi vida, como aquel que dice, pero hasta que Jesús no le pregunta realmente cara a cara y le dices: tú no sabes quién es el Hijo de Dios. Y él dice: pues no lo sé. Dice: pues es, como dice la palabra de Dios, dice: pues es el que habla contigo, ese es. Ahí fue cuando él se dio cuenta de que él era el Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Pues porque las cosas de Dios, como dice la palabra de Dios, a Dios no lo vemos, porque Dios es espíritu. Pero sí hay que creer en él, sí hay que reconocerlo, sí hay que darle la gloria y la honra realmente al que se atribuye ese mérito y es poder de Dios. Amén. Muchos estaban cegados y la primera parte es que este hombre recibió un milagro y aún así solamente reconocía a un hombre llamado a Jesús, hasta que Jesús lo confronta y le dice que ese Hijo de Dios soy yo o no, el que él habla. Y dice que él rápidamente, cuando uno tiene vista y reconoce a Jesús, rápidamente ves y rápidamente reconoces que es el Señor. Amén. Se me viene la palabra cuando Pablo es descabalgado camino a Damasco, que hemos leído tanto de ello. Saulo, este perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, y Jesús toca su vida, toca tu corazón y dice: instrumento mío vas a ser, Saulo, escogido por mí para predicar, para evangelizar. Dice que Saulo fue cegado con esa luz que le llegó, dice que estuvo durante 3 días ciego y que fue recogido en Damasco por Ananías, que no quería recogerlo porque decía: pero si este es un perseguidor, si este es un asesino. Pero él lo recogió y estuvo con él, tuvo misericordia, porque Dios le habló a Ananías. Pero dice la palabra de Dios que en ese conflicto de Ananías por no querer cogerlo ni querer orar por él, Jesús le dice: ora por él. Dice que cuando oró por Pablo, dice que su ceguera se le cayó, dice que le cayeron de sus ojos escamas y que Pablo pudo ver. Amén. Muchos de nosotros vemos lo natural, pero no vemos lo espiritual. Vivimos en un mundo donde el diablo, como dice, viene a robar, matar, destruir, pero viene a traer ceguera, a que no creamos. La ceguera es la incredulidad, la ceguera es la falta de fe,
La ceguera es estar aquí hoy y no reconocer que Jesús está en medio de nosotros. La ceguera es no ver a Dios en medio de nuestros caminos. Si Dios es omnipresente, omnipotente, pero sobre todo omnipresente, nosotros debemos de sentirlo. El hombre, desde sus inicios, desde su comienzo en el Edén, las primeras cosas que atendía era conocer la voz de Dios. Atendía a conocer el sentido que era tener temor de Dios, reconocer lo que es de Dios y lo que no es, a su palabra, a su voz. Pero por causa del pecado vino la ceguera espiritual. Esa ceguera que ahora se está agudizando aún más y que yo veo a muchos que tienen sus sentidos naturales que tenemos en nuestra vida, que nos sirven, vitales son, pero hay algo que nos está faltando y es la visión espiritual de ver la mano de Dios, la obra de Dios, de ver al Señor en medio de todos los asuntos de nuestra vida. Amén. Tanto buenos como malos. Yo el otro día compartía sobre reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Cuando vienen las cosas buenas, que se llama bendición, ay amigos, decimos, qué bendición. La bendición solamente viene de parte de Dios y le reconocemos, aunque digo que algunos no tanto, lo reconocemos al ministerio, a Remar o a la ONG, pero no, es Dios el que está obrando. Pero si las cosas también vienen mal y todo obra para bien y Dios está en medio de todo, también tenemos que reconocer que Dios está obrando en ello. Que quizás Dios te está protegiendo te está cuidando de algo que tú te quejas, de que has perdido el avión, se te ha roto el vehículo, de que no has podido llegar, de que te ha sucedido no lo sé, contratiempo y maldices o te enfadas. Si tú realmente ves la gloria de Dios, puedes dar gracias a Dios porque quizás Dios te está salvando la vida. Y Dios tiene un plan para ti. Y el plan es bueno, dice la palabra de Dios. Amén. Esa es la primera parte, ¿no? Y yo creo que a los que Dios tiene misericordia, a los que Dios ha tenido compasión, como muchos de los que estamos aquí, que más de quejarnos podíamos dar gracias a Dios por muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero como estamos muchos ciegos, pues no vemos y reconocemos. Pero también habla sobre los fariseos, aquellos que conocían la palabra, aquellos que habían conocido la palabra de Dios desde su nacimiento, pero no veían la gloria de Dios en Jesús. Fíjate lo que le dice Jesús, ¿no? Y le dice a ellos, ¿no? Dice, entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Como diciendo, ¿acaso nosotros no reconocemos que eres el Hijo de Dios? Dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Amén. Y a mí me hablaba, ¿no? Pues que hablaba de este ciego, ¿no? Sanado en Siloé. Pues él no tenía el pecado puesto que era ciego de nacimiento. No conocía la verdad, no conocía realmente a Jesús, hasta que Jesús vino a revelarse a su vida. Pero yo a veces no tengo conflicto, pero yo sí oro mucho y le pido a Dios, digo, Señor, tantas reuniones que tenemos en la iglesia, tantos hermanos que escuchan la palabra, tantos hermanos que desde pequeños han escuchado la palabra en sus padres, en sus familias, tantas personas que se acercan a la iglesia y que veo que no hay cambio. Y no es por tu poder, porque tú lo puedes todo, sino por la ceguera que hay, por la incredulidad que hay, por la dureza a veces del corazón que tenemos de no reconocer a Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo, si ustedes estuvieran ciegos, no pecaríais. Y muchos de nosotros pecamos porque vemos, pero no creemos, porque escuchamos, pero no recibimos, porque estamos aquí, pero estamos en otro lado y no damos la gloria al Señor, porque en nuestro caminar, en nuestra vida, que nos han hablado muchas veces de quién es Dios y lo hemos leído, aún así muchos seguimos ciegos sin saber realmente lo que es el plan de Dios para nuestra vida. Amén. Y es una palabra de exhortación, hermanos. Es una palabra que Jesús exhorta a los fariseos, diciéndole, ustedes no son ciegos, ustedes conocen la palabra, ustedes la han escuchado, o ustedes se la está compartiendo, y aún así cuando ustedes salen, siguen haciendo su camino, su voluntad, y no tienen el temor, que creo que es el principio de la sabiduría, de poder caminar en rectitud delante de Dios, sabiendo de lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Eso es ver en nuestro camino al Señor. Amén. Dice más, ahora, ¿por qué decís, vemos, nuestro pecado permanece? Amén. En 2 de Corintios, tenía varios versículos para compartir rápido. En 2 de Corintios 3:15, dice la palabra de Dios,
Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. Ustedes conocen, ¿no?, este pasaje. El velo que era en el tabernáculo, ¿no?, de cuando pasaban del lugar santo al lugar santísimo, donde estaba la presencia del arca de Dios, donde solamente pasaban, sí, los sacerdotes, los escogidos, pero donde había un velo. No se podían poner puertas porque era un lugar que era movible, pero había un velo. No sé cómo sería el velo, pero no dejaba ver realmente lo que significa la gloria de Dios. Solamente era para uno, para el sacerdote. Ese sacerdote que podía escuchar la palabra, el mensaje, la voz, salir fuera y compartirla al pueblo. Y esa es la letra, esa es la palabra. Y esa es la ley de Moisés. Pero para la palabra de Dios, para la compasión de Dios, para la misericordia de Dios, para el amor de Jesús, dice la palabra de Dios que aquel que se convierte al Señor, el velo se quitará. Amén. El Señor dice que nosotros somos real sacerdocio santo, nación escogida de Dios. Aquel que se convierte al Señor, y no hemos de ser de linaje de sacerdotes, sino somos linaje de la conversión de Cristo por amor, de lo vil y menospreciado, de lo que estaba perdido, de lo que no conocía. Hemos encontrado a Jesús, nos hemos convertido, Dios nos ha dado la gracia y yo digo que el milagro principal que nos ha dado es darnos la vista espiritual y quitar el velo de nuestros ojos. El velo, que es esa película que a veces es como que, yo digo que es un velo, no es un manto, porque yo creo que el velo es como algo que deja entrever, pero no se ve con claridad. Amén. Son como las cataratas, que muchas de las personas cuando empiezan a hacerse mayores, es como una película que viene en sus ojos y ya no ven con claridad. Ya tienen que ser operados para quitar esa película. Yo conozco a muchas personas ya con una edad que han sido operadas de cataratas y han dicho, veía entre luces, veía opaco, veía, no distinguía apenas de lo que era una silueta de una persona, pero ahora puedo ver y veo con claridad y nadie me puede engañar y veo la verdad, que la verdad es Cristo Jesús. Amén. Aquel que se convierte al Señor, el velo se le quitará. Aleluya. Y yo veo que a través de la conversión, pues a Dios ha abierto los ojos a muchos ciegos que estábamos perdidos en este mundo. Personas que divagábamos, no sabíamos si hacia derecha, hacia izquierda, muchos que tropezábamos en la misma piedra, muchos que caíamos en el hoyo, no una vez, sino muchas de las veces. A veces las cosas no salían, pero aquel que se ha convertido al Señor, el velo ha sido quitado y puede ver el camino de Dios, puede ver la justicia de Dios, puede ver el camino de Dios, y cuando uno anda por el camino de Dios, difícilmente tropieza. Será angosto, será difícil, será gravoso, pero será un camino de bendición, un camino recto, un camino donde no caerás, sino Dios te llevará. Amén. Por lo tanto, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Conocer la verdad. ¿Quién conoce la verdad? Aquel que realmente llega a convertirse, a reconocer a Jesús en su vida, a reconocer que Dios es verdadero. Y cuando conoce la verdad, pues es libre. Libre de ataduras, de prejuicios, de mentiras, de límites, de engaños, de que me han dicho que esto es mentira, de que como no sé ir, pues yo voy guiado por otro ciego y me está diciendo lo que no conoce. Pero cuando alguien se convierte al Señor, dice la palabra de Dios, que Jesús es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y el Espíritu del Señor está en nuestro corazón, está en nuestra vida. Amén. Y Dios nos hace libres, libres de este mundo, libres para poder caminar en el orden de Dios, en la voluntad de Dios. En este mundo que necesitamos trabajar, necesitamos vivir, necesitamos andar en él, pero sin que nos engañe, porque tenemos la lámpara del Espíritu Santo, que podemos ver lo que es bueno, lo que es malo, que podemos ver para que nadie nos engañe. Amén. En el capítulo 4, más adelante, versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. A mí este versículo es de los que más me gustan y siempre se me queda grabado, ¿no? Dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Por lo tanto, ¿qué cosas son las más importantes? ¿Las que se ven o las que no se ven? Las que no se ven porque son eternas. Y las que se ven son engañosas muchas de las veces. En esa catarata que tenemos del velo puesto, muchas de las veces el engaño nos viene pensando de que eso es bueno y no lo es. O que ahí está el tesoro y lo que hay es tropiezo. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que no mirando
no solo las cosas que se ven, sino las que no se ven. Qué bueno es realmente meditar en nuestros caminos. Qué bueno es meditar en nuestra vida, en lo que nos proponen, en lo que nos ofrecen. Qué bueno es meditar, es aquel que escudriña, que medita, que piensa, que ora, que lo pone en manos del Señor, que no es ligero a dar el primer paso y ¡pum!, y caer. Aquel que echa suertes. Nosotros no echamos suertes, nosotros caminamos firmes en la voluntad de Dios. Y en ello dice la palabra de Dios que miramos las cosas que no se ven, porque detrás de todo hay un mensaje. Detrás de todo hay un orden. Y detrás de todo siempre está el bien o está el mal. Está Dios o está el diablo haciendo su obra, que es de engañar, que es la mentira, ¿sí? Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por lo tanto, a mí el Señor me ha hablado últimamente de mirar y tener nuestra mirada, ¿dónde? En el cielo, en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Amén. Miramos mucho los teléfonos, miramos mucho las noticias de este mundo, todas adulteradas. No hay noticiario que diga la verdad. Todos están condicionados hacia la izquierda o hacia la derecha. Nadie en justicia del reino de Dios. Ninguno. Y prestamos más atención a ello. Damos más credibilidad a las cosas del hombre, más que a las cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven existen, que son las cosas espirituales, que son las cosas que vienen de parte de Dios. Amén. Por lo tanto, hay que prestarle más atención a ello, y esa es la mirada. A veces hay que cerrar más los ojos más que tenerlos abiertos. A veces hay que cerrar los ojos y buscar a Dios. A veces sí hay que cerrar los ojos y dar el paso en fe de confiar en Dios. Porque cuando abrimos nuestros ojos y vemos el mar rojo, o vemos las dificultades, o vemos los problemas, muchos nos echamos para atrás, ¿sí o no? Amén. ¿No has visto muchas veces que vas a dar un paso de valentía y cierras los ojos y dices, venga, lo que haga, lo que sea? Pues es una vez una enseñanza de que a veces hay que no mirar más con los ojos del hombre y sí más mirar con los ojos del corazón, que son unos ojos de fe, que son unos ojos de creer realmente en lo imposible que puede ser. Amén. Si tú miras con tus ojos la edad que tengo, la situación en la que vivo, y por qué yo, si tú te miras a tu alrededor, caes. Pero si tú cierras tus ojos naturales y enciendes la lámpara de Cristo en tu vida, los ojos espirituales, Dios te va a dar ánimo, te va a dar gozo, te va a dar fuerzas, te va a dar poder. Y vas a ver realmente el plan de Dios en tu vida. Que si abres los ojos va a ser imposible, pero si los cierras y los abres para Cristo, verás que todo lo puedo en Cristo. Amén. Dios te va a dar la gracia, porque te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, que no viene del hombre, sino proviene de Dios. Amén. En Efesios capítulo 1, versículo 17, dice la palabra de Dios, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué importante no es que Dios nos dé sabiduría, que sí, Qué importante que Dios nos dé revelación, que Dios nos revele lo que va a acontecer. Profecía. ¿Tú te imaginas saber lo que va a pasar mañana? No lo que va a pasar en el mundo, sino lo que va a pasar contigo. Revelación de los tiempos, revelación de lo que puede ser si tú das ese paso, ese viaje, si aceptas aquello. Que Dios te dé sabiduría, entendimiento de lo que hay detrás, de lo que ven tus ojos, porque tus ojos ven muy corto, muy limitado, ven solo lo natural, que es lo que estamos compartiendo, pero detrás está lo importante. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que nuestro Dios nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aleluya. ¿Qué significa, no? De que a veces ver no es nuestros ojos naturales, sino ver también en nuestra mente, ver también en nuestro corazón. ¿Sí? Amén. Tener un entendimiento espiritual. Por eso nos habla el Señor que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, porque muchos tienen ojos pero no ven. Job fue uno de los hombres que fue de los más probados, pero era un hombre recto, era un hombre justo delante de Dios.
Y Dios lo puso en las manos del diablo, dijo, lo pongo en tus manos, solamente te digo que guardes su vida. El diablo lo zarandeó y le quitó pues todo lo que el mundo puede pensar, que por eso confiaba en Dios, por las riquezas, por su gran familia, por su salud. Y muchos confiamos en Dios o creemos en Dios porque las cosas nos van bien. Pero le fueron las cosas muy mal a Job. Al final acabó rascándose con una teja la sarna que tenía. Su propia mujer le decía, maldice a Dios y muérete ya. Sus propios amigos le daban no los consejos más sabios que le pueden dar. Aún así, él perseveró en confiar en Dios. Él no miraba la catástrofe, sino él miraba el entendimiento de que todo viene de parte de Dios. Al final de tantos capítulos, ayer estaba yo hablando con mi hijo y me dice, estoy acabando de leer el libro de Job. Digo, pues es larguito para... Y es que el final es lo mejor, porque dice, ¿cómo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver, mis ojos de entendimiento. Mis ojos también han visto antes en lo bueno, pero ahora también te ven en lo malo. Y cuando es lo malo, nuestros ojos se nublan y se angustian, porque nuestros ojos tropiezan. Por eso dice la palabra de Dios que mejor es que entre un tuerto, ¿no?, que te saques el ojo, y que mejor sea un tuerto que entre en el reino de los cielos a que te sirva de tropiezo. Nuestros ojos nos sirven de tropiezo en estos tiempos. El Señor quiere alumbrarnos para que podamos ver realmente con entendimiento las cosas. Amén. Que nuestra vista, nuestra mirada no nos sirva de tropiezo, sino tengamos el entendimiento de Dios en nuestra vida, de poder ser ciegos naturales, pero ver la gloria de Dios en cada momento. Amén. Yo tengo un buen amigo, o me estoy haciendo de un buen amigo ahora, que es ciego. El hombre es una de las personas, bueno, que yo conocía de hace muchos años, la había visto por medio de comunicación, pero ahora lo conozco bien. Y es un hombre ciego de nacimiento, pero es un hombre súper entendido, es un hombre súper sabio, humilde, manso. Es un hombre, cuando hablas con él, te das cuenta de que es un hombre que tiene al Señor en su vida, que tiene temor de Dios. Y muchos le podría dar pena y decir, qué triste. Él no está triste, él está gozoso, porque él tiene a Dios en su vida. Y tiene la capacidad de que Dios le respalda en todo lo demás. Por lo tanto, qué importante es que tengamos ojos, pero que podamos ver espiritualmente por las cosas de Dios, la maravilla de Dios, el plan de Dios. Que puedas saber Dios en tu vida hoy, en medio de tu familia, en medio de tu casa, allí donde vayas. Amén. Que te alumbre los ojos de vuestro entendimiento y que nuestros ojos no nos sirvan de tropiezo, sino nos sirvan para entender, comprender, porque todo obra para bien. Y en Hechos 26 leía un versículo más sobre ello. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, aleluya, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. El Señor no quiere que un ciego, iba a decir, entre en el reino de los cielos, pues lo puedo explicar. El Señor quiere que veas, para que creas y lo reconozcas. Amén. Decimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero Dios quiere que tú lo veas espiritualmente, de que tú lo aceptes, de que tú lo recibas, de que tú des el paso, de que no te convenzan, sino te conviertas. Aquel que se convierta, el velo le será quitado de su vida, dice, hemos leído. Amén. Cuando alguien se viene a bautizar en aguas, veo muchos jóvenes y muchas personas que vienen a dar el paso en bautismo, digo, ¿lo tienes claro? ¿Has visto la gloria de Dios? ¿Reconoces a Dios en tu vida? ¿Has tenido un encuentro con Jesús y quieres ser un discípulo de Jesús y entrar en el camino de Dios y caminar en sus caminos? Y muchos dicen, pues sí, pero otros no lo tienen claro porque no lo han visto. Solo es por conveniencia o por, no lo sé. Pero aquí nos dice la palabra y ora por nosotros para que abra sus oídos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Amén. Señor, quiero obrar en nuestra vida, pues para que tengamos entendimiento y para que Dios obre en nosotros. El otro día compartía yo, no sé en qué iglesia era, de que el Dios que predicamos es un Dios vivo. No predicamos un Dios diferente, un Dios muerto.
sino predicamos el Dios vivo, el Dios que tiene poder, el Dios que puede obrar en tu vida, que puede influenciar en tu vida, que puede cambiar el curso de tu vida, que puede hacer cosas que tú no puedes hacer en tu vida, pero para eso tienes que creer y tienes que verlo, y entonces Dios cambiará tus tinieblas en luz. Amén. Vivirás en la misma casa, serás el mismo, tendrás tu misma familia, pero tendrás luz en tu vida. Y todo lo que es oscuro, pues todo es angustioso, triste, apático, ¿sí o no? Pero cuando Jesús viene a tu vida, abre el entendimiento y te enamoras de Dios y te enamoras de todo lo que tienes cerca. Y amas a tu prójimo como amas a Dios y amas a ti mismo. Amén. Y te cambia de la potestad de Satanás a Dios, dice, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Aleluya. Y espero que el Señor te haya traído hoy un poco de colirio a tus ojos, ¿sí? Y que empiece a quitarnos esa ceguera que muchas veces tenemos. Yo venía pensando en el camino y decía, no hay tantos ciegos como antes, ¿no? Porque Jesús dice que iba por las aldeas y una de las cosas que más hacía en sanación era sanar a ciegos. Y sanaba bastantes. Ahora no hay tantos. Yo he dicho, tengo un buen amigo, pero no conozco a tantos. Antiguamente había, quizás era por la enfermedad que había, por infecciones. Yo venía pensando, decía, quizás por el polvo que se nos pega, ¿no?, del camino. Ese polvo que se levantaba al caminar y que se nos pegaba a los ojos y que a veces estaba infectado y a muchos caían en ceguera. Muchos fueron ciegos de nacimiento, como este ciego que fue sanado en Siloé, y muchos le preguntaron, ¿y por qué es ciego? Qué tristeza que es, ¿no? Y Jesús decía, no es ni que la culpa sea de sus padres ni de nadie, sino esto es para que venga la gloria de Dios, para que yo haga un milagro en él y el mundo pueda ver que yo soy Dios y que todo lo puedo. Y a veces nos falta ver esa gloria, que es la fe, de ver que Dios puede hacerlo en nuestras vidas. Amén. Yo creo en Dios y le pido a Dios que me dé cada vez más fe de poder creer en sus milagros, en sus maravillas, en lo que Dios puede hacer imposible en nuestras vidas. Amén. Y muchos estamos en el camino, muchos de los que estamos aquí, vamos deambulando todo el día por el camino, arrastrando los pies, levantando polvo y recibiendo en nuestros ojos pues esos granos, ese polvo, esa tierra del mundo, del desierto, que cuando nos queremos dar cuenta ya apenas ni vemos, porque no sabemos hacia dónde ir ni hacia dónde vamos. Y el Señor quiere traer agua limpia, dice su palabra. Quiere traer su colirio para ponerlo en nuestros ojos y que podamos recibir la palabra hoy y empezar a ver. Amén. Y empezar a atender lo que no se ve y decir, ¿por qué viene esto a mi vida? Pues por algo será. ¿Es bueno o es malo? Y pensamos que todo lo que viene con dinero es bueno, ¿sí o no? Todos los trabajos, yo cojo el que sea. Todo lo que sea de provisión, eso es bueno. A lo mejor no es bueno. A lo mejor es una trampa del diablo para tu vida, que sabe que andas en necesidad y te va a llevar ahí, y ahí te va a enganchar y te va a poner un lazo, un cepo del diablo. Por tanto, escudriña, medita el plan de trabajo que te van a ofrecer, lo que vas a estudiar, donde te vas a enfocar para el día de mañana, para que no te engañe, y que sea Dios el que te lo muestre y te dé la bendición. Amén. Señor, nosotros cerramos nuestros ojos porque entendemos que si no eres tú el que ve por nosotros, nosotros estamos ciegos. Por eso queremos cerrar nuestros ojos y pedirte que nos alumbres con tu luz, Señor, con tu presencia, Señor. Tú eres la lámpara a nuestros pies, Jesús. Tu Espíritu Santo es el que nos guía por sendas de justicia, porque nos guía por buenos caminos. No es necesario agudizar nuestra vista, sino solamente orarte a ti, buscarte a ti, Señor. Por eso, Señor, perdona las veces que miramos a derecha e izquierda, las veces que miramos a donde no debemos de mirar, Señor, las veces que miramos sin contar con tu presencia, Jesús. Por eso, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a caminar, Señor, que nos ayudes a ver como tú ves, Jesús, las oportunidades, las bendiciones,
los caminos buenos, Dios mío, a ver tus maravillas, bendito Dios, Señor. Por eso, bendito Dios, Señor, guíanos también de la mano, Señor, como dice tu palabra. Señor, guíanos a los que estamos ciegos y no sabemos caminar y estamos necesitados de que alguien nos lleve. Señor, guíanos y llévanos, Señor, a tus caminos, a tus estanques de agua, bendito Dios. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, a los que están con más dificultades, a los que no saben, no ven hacia dónde tirar, no saben, no ven dónde escoger. Yo te pido, Señor, que pongas tu mirada en ellos y que les des dirección, Señor, les des entendimiento, les des sabiduría y les puedas, Dios mío, guiar, Dios mío, y bendecirlos, Padre. Bendice esta iglesia, bendice a mis hermanos, bendice nuestras vidas, nuestra casa, nuestros hogares, Señor, y sigue trayendo una luz espiritual a nuestra vida, Señor, para darte siempre las gracias, porque tú nos cuidas, tú nos proteges y tú nos amas, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.